En Onda Cero, León en la Onda. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero con todos ustedes, amigos. Tu salud, tú eliges. Así se llama este espacio que estamos ahora comenzando nuestro programa y que semanalmente nos permite acercarnos al Hospital San Juan de Dios de aquí de León. Un centro hospitalario que cuenta con unos profesionales, unas instalaciones y unos medios de primer nivel a los cuales es muy sencillo acceder, bien a través del teléfono 987 23 2500, 987 23 2500 o bien a través de la web del hospital www.hospitalsanjuandedios.es. Bueno, pues enseguida charlamos con nuestra invitada de hoy. Antes quería contarles que ha sido un auténtico éxito la primera cirugía craneal realizada en el Hospital San Juan de Dios de aquí de León a un paciente de Guinea Ecuatorial. El pasado mes de abril, los neurocirujanos del Hospital San Juan de Dios realizaron una compleja intervención quirúrgica a un paciente que presentaba un voluminoso quiste en el cerebro. Gracias a la renovación de instalaciones, infraestructuras, adquisición de tecnología de última generación y a la incorporación de profesionales médicos de primer nivel, el Hospital San Juan de Dios está dotado para la práctica de intervenciones microquirúrgicas a nivel de cráneo y columna en la especialidad de neurocirugía. Bueno, pues de neurocirugía no vamos a hablar esta mañana, sí lo vamos a hacer sobre el aparato digestivo porque nuestra invitada de hoy es la doctora María Dolores González, es especialista en aparato digestivo en el Hospital San Juan de Dios y con ella vamos a compartir los próximos minutos. Doctora González, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto saludarla. Bueno, usted es especialista en aparato digestivo, vamos a definir un poquito cuál es el campo de estudio de esta especialidad. ¿Cuál es? Pues la especialidad de aparato digestivo es amplísima. Podemos decir que es una de las especialidades médicas más amplias. De hecho, ya el nombre oficial es largo, es gastroenterología y hepatología. Y se ocupa del estudio, del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades del tracto digestivo, que incluye esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, el colon, pero además también del estudio de la vesícula, las vías biliares, el páncreas y el hígado. Y esto último es lo que constituye la hepatología. De hecho, en los últimos planes de estudio se está barajando la posibilidad de separar la especialidad en dos bloques, en gastroenterología por una parte y el estudio del hígado, la hepatología por otra. Es que es un campo enorme. Es enorme, efectivamente. Estoy pensando que tienen ustedes que ver en sus consultas a un número de pacientes muy elevado con todo tipo de problemas. Claro, ¿no? sí. Yo en el hospital me dedico no solo a los pacientes ingresados por problemas de tipo digestivo, que pueden ingresar a mi cargo, o bien si están a cargo de otro colega, de otro especialista, y presenta durante el ingreso un problema de tipo digestivo, pues me consultan en algunos casos. También me llevo la consulta externa y las endoscopias, los estudios endoscópicos, tanto altos como la gastroscopia como la colonoscopia, así como todas las técnicas terapéuticas derivadas de la colonoscopia, polipectomías, esclerosis de lesiones sangrantes, toma de biopsias, etcétera. Sí, es un campo, como le digo, muy amplio. No, es que cuando uno dice tengo un problema digestivo, caray lo que hay detrás, doctora. Un problema digestivo, vamos a ver de dónde viene ese problema digestivo, ¿no? Pues sí, el problema digestivo pues puede ser desde un dolor abdominal, que la causa, como se puede imaginar, es muy variada, a ardores, hinchazón abdominal, alteraciones del tránsito intestinal, tanto en forma de diarreas como por el contrario estreñimiento. Y pues las posibilidades el motivo de consulta en una consulta de aparato digestivo es muy variado. Pues precisamente de eso le queríamos preguntar, doctora, ¿qué tipo de enfermedades ve normalmente en su consulta? Pacientes que vienen pues por dolor de estómago, por digestiones pesadas, por ardores o pirosis, por sensación de hinchazón a lo largo del día, lo que vulgarmente se denomina meteorismo. Y un campo muy importante es este que le digo, el de las alteraciones del ritmo intestinal. Sí. A veces también los pacientes consultan por haber detectado la presencia de sangre en las deposiciones. Ahora hablaremos de ello. Antes le quería preguntar, doctora González, ¿unos malos hábitos alimenticios hacen que tengamos más problemas digestivos? Por supuesto. Pues las personas que no llevan unas comidas más o menos regulares
tienden a tener más de estos problemas, y las personas que están acostumbradas a tomar comidas muy especiadas o con muy grasas o con picantes, por ejemplo, pues evidentemente sufren más de esta patología. Siempre recomiendan ustedes que nos ajustemos a la dieta mediterránea. Claro. ¿Nos hemos apartado demasiado de ella en los últimos tiempos? Probablemente, porque no solo en lo que me atañe, en mi especialidad, es un problema lo de las dietas inadecuadas. De hecho, se está experimentando un preocupante aumento de la obesidad de la población, y particularmente de la población infantil y adolescente. ¿Y eso es porque no se está comiendo bien? Efectivamente, sí, claro. Efectivamente. Ha mencionado usted antes, cuando hablamos del campo de su especialidad, muchísimos órganos. Yo estaba pensando en los tumores, ¿no? Aparecen muchas veces cánceres precisamente en todos esos lugares que usted ha descrito, ¿no? Sí. Incluso ha terminado diciendo el páncreas, que es un tumor terriblemente devastador, pero bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Y concretamente en el área de León y alrededores, hay una elevada incidencia de cáncer de colon. No se sabe muy bien a día de hoy cuál es la causa, pero se sospecha que puede tener que ver precisamente con ciertos hábitos alimentarios, como los ahumados y este tipo de alimentos. Sí, esa tradición que hay en León de ahumar los embutidos, sí, ¿no? Se sospecha que puede tener bastante que ver en la incidencia elevada de tumores. Bueno, pero es que triplicamos, yo creo que la tasa nacional, es unos datos impresionantes, es muy preocupante, ¿no? Efectivamente. Ha hablado usted de la presencia de sangre en las heces, que es algo que tiene que asustar muchísimo, me imagino usted. ¿Esto por qué sucede? ¿Qué importancia tiene que esto suceda, no? Si una persona detecta sangre en las heces, yo creo que es muy recomendable que consulte a su médico, pero no siempre tiene la misma importancia. Por supuesto, la mayor parte de causas de sangrado en las heces es benigna, y en la mayor parte de las ocasiones de estas causas benignas es sangrado de tipo hemorroidal. Las hemorroides, como sabe, pues son unas venas que hay en el recto y en el ano, y que se pueden erosionar y pueden sangrar. En este caso, la sangre suele ser muy roja, rutilante, fresca, no suele estar mezclada con las heces, y a veces hay incluso goteo sanguíneo, lo que curiosamente preocupa mucho a los pacientes, pero en realidad es un signo de buen pronóstico, porque suele indicar que es un sangrado de tipo, como le digo, hemorroidal. Cuando la sangre el origen del sangrado es más alto, la sangre suele estar mezclada con las deposiciones, con las heces, y ya suele ser más oscura. Incluso a veces las sangres son negras, lo que llamamos melenas o deposiciones melénicas, y en este caso el origen suele ser en el tracto digestivo superior, en estómago, incluso en esófago. No tiene la misma importancia, por supuesto, un sangrado en una persona joven sin antecedentes de ningún tipo que en una persona ya de cierta edad y con antecedentes de problemas de colon en su familia. Sería muy recomendable realizar una colonoscopia cuando al sangrado se añaden otros síntomas, por ejemplo, alteración del ritmo intestinal, al que antes aludíamos. Si una persona pues antes iba regularmente al baño y ahora empieza con despeños diarreicos, o por el contrario con estreñimiento, pues es un poco más preocupante. Si se asocia ya a pérdida de peso, pérdida de apetito, por supuesto. Los antecedentes personales tienen mucha importancia. Las personas con familiares de primer grado con tumores de colon o con pólipos de colon, pues deberían hacerse colonoscopias periódicas antes que la población general. Y por supuesto, una persona a la que ya se le han extirpado pólipos de colon, pues existen unos protocolos de repetir esas colonoscopias al cabo de cierto tiempo, que eso su especialista le irá diciendo en cada caso. Como decíamos antes, nuestra área de salud es especialmente preocupante en el tema de cáncer de colon, y por lo tanto los especialistas recomendamos que a partir de los 50 años es muy recomendable realizarse una primera colonoscopia. O sea, no dejarlo pasar. No dejarlo pasar. No dejarlo pasar. ¿Y la sangre en la orina? Bueno, la sangre es diferente. Eso se supone que es de origen urinario, y entonces habría que acudir al urólogo. Al urólogo, ¿no? Pero tampoco dejarlo pasar, ¿no? Tampoco. No, es que hay veces... No es normal, claro. Entonces, pues hay que preguntar y consultar a ver por qué se produce ese sangrado. Y ahora que llega el buen tiempo, nos acercamos al verano, o al menos parece, ¿no?, que son más frecuentes las diarreas, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es una diarrea, por qué se produce, y también le pregunto si son más frecuentes con las altas temperaturas. Las diarreas pueden producirse por causas múltiples. Pueden ser infecciosas, inflamatorias, incluso tumorales, como decíamos antes, pero lo que sí está claro es que en verano aumentan lo que llamamos las toxinfecciones alimentarias. Esto es una diarrea que se produce por haber ingerido un alimento en malas condiciones, generalmente contaminado por bacterias o por toxinas bacterianas. En nuestro medio, las más frecuentemente implicadas son la salmonela,
pero también el estafilococo y algunas cepas de E. coli. No solo se pueden contaminar la mayonesa y los huevos, que es lo que la gente conoce más, sino cualquier tipo de alimento, carne, sobre todo si llevan salsas, dulces, etcétera, en los cuales no se ha tenido precaución y se ha roto la llamada cadena del frío. Si en verano, con las altas temperaturas, sacamos un alimento de la nevera para ponernos una porción y lo dejamos ahí durante 1 o 2 horas, probablemente pueda contaminarse con alguna de estas bacterias. Y por lo tanto, en ese sentido sí que son más frecuentes las diarreas en verano. Hay otro grupo de diarreas que son más frecuentes, que son las llamadas diarreas del viajero. La diarrea del viajero es una peste que ha afectado a los viajeros de todo el mundo desde la antigüedad más remota. Hay documentos escritos en escritos de la antigüedad clásica incluso. Suelen ser un cuadro que aparece a los pocos días de iniciarse el viaje, al dejar tu sitio de origen. Suele durar entre 2 y 5 días, aunque a veces es más grave, y a veces consiste solo en diarrea, pero a veces se acompaña de otros síntomas como vómitos, fiebre, dolores articulares, malestar general, etc. En el 40 al 70% de los casos, el germen patógeno implicado es la E. coli enterotoxígena. Es más frecuente que se produzca este cuadro de diarrea del viajero en países tropicales, subtropicales o en países en vías de desarrollo, pero en los años 60 y 70, y algún caso en la actualidad, viajeros que vienen a España, nuestro país, nórdicos o norteamericanos, pues presentan este cuadro simplemente por diferente flora en el agua de bebida. Para evitar este problema, ¿qué podemos hacer? Pues cuando vayamos de viaje, sobre todo a este tipo de países que le digo, pues no hay que beber agua que no esté embotellada, ni refrescos, por supuesto. Cuidado con las ensaladas frescas porque se lavan con agua del grifo. Cuidado con los cubitos, porque aunque el refresco sea embotellado, el cubito está congelado, pero eso no destruye las bacterias en muchos casos. Y por supuesto, pues nos tenemos que resistir a la tentación de las exquisiteces que nos puedan ofrecer los vendedores ambulantes, tanto de alimentos como de zumos naturales y demás. Bueno, quienes han padecido este tipo de diarrea, la venganza de Moctezuma, lo llaman en México, menos, ¿no? Sí, algo así. Debe ser terrorífico, o sea. Sí, se puede pasar muy mal y bueno, aunque en general, como le digo, no suele revestir una gravedad importante, pues te puede fastidiar las vacaciones. Sin duda. ¿Cuáles son los riesgos de una diarrea prolongada? Se produzca por lo que se produzca. Fundamentalmente la deshidratación. La deshidratación, que es la pérdida de líquidos, pero no solo de líquidos, sino también de sodio, de potasio. Entonces esto puede llevar a un fracaso renal y puede ser muy, muy serio. ¿Y en los niños? En los niños y en los ancianos son las poblaciones más susceptibles a las complicaciones de una diarrea. Hablábamos antes de la importancia de los hábitos alimenticios, ¿no? Para tener sano nuestro aparato digestivo y nuestra forma de vida, el estrés, los nervios, porque hay veces que dices, me va a salir una úlcera con todo lo que tengo encima. ¿También influye? El aparato digestivo es uno de los aparatos del organismo en el que más se somatiza. Sí, porque cuando estamos nerviosos o estamos expectantes o ansiosos, ¿qué es lo que tenemos? Algo en el estómago, ¿no? Claro. O nervios o mariposas, estamos enamorados, lo que... Sí, pero es ahí, ¿no? El tubo digestivo es un músculo. Es músculo liso y por tanto se contrae y se relaja. De forma involuntaria, pero se contrae y se relaja. Entonces, cuando estamos nerviosos, pues estos nervios, esta ansiedad, puede provocar una mala contracción o una mala relajación del aparato digestivo. Por otra parte, la ansiedad hace que traguemos mucho aire y esto provoca molestias de distensión abdominal. Incluso en muchos casos, pues también todos hemos sufrido diarreas por estrés, antes de un examen o después de un examen, en fin, en situaciones estresantes de algún modo, pues se altera el ritmo intestinal. Ya para terminar, ¿observan ustedes también ahí en la consulta a los pacientes celíacos? Sí. ¿Tienen que ver con su especialidad? Sí. Es probable que haya mayor número de celíacos, pero lo que es evidente es que se diagnostican más los celíacos. Antes, muchos de los pacientes que ahora diagnosticamos de enfermedad celíaca se etiquetaban de otro tipo de problemas, como de colon irritable, como de dispepsia, que son molestias inespecíficas en el estómago, y ahora con unas pruebas muy sencillas se puede detectar la enfermedad celíaca que, como digo, explica muchos de los síntomas que antes se englobaban en otras patologías. Bueno, es una especialidad amplísima, como hemos dicho. Yo espero que podamos volver a contar con la doctora González muy pronto para seguir hablando de su especialidad. ¿Qué es lo que más ve todos los días allí en el Hospital San Juan de Dios? Va a la consulta y dice, de todo lo que voy a ver hoy, por lo menos unos cuantos van a ser de esto.
Pues no le podría decir, no hay una patología predominante, ¿eh? Hay muchos problemas de estos que se puede decir de estómago en general, sí, pero que engloban pues desde úlceras, que cada vez son menos frecuentes. ¿Sí? Sí, porque desde hace unos años se ha determinado que gran parte de las úlceras tienen que ver con una bacteria, que es el Helicobacter pylori. Entonces, desde que se ha detectado esta bacteria, se trata con un ciclo antibiótico y no vuelve a aparecer la úlcera en general. Entonces, lo que antes, las úlceras que aparecían antes tan numerosas y tan complicadas, que a veces llevaban incluso a gastrectomías, pues hoy en día casi no se ve. Es la doctora María Dolores González, es especialista en aparato digestivo, realiza su labor profesional en el Hospital San Juan de Dios y esta mañana ha estado aquí con nosotros en este espacio de los martes y bien que se lo agradecemos. Doctora González, ha sido un placer charlar con usted. Igualmente. Gracias.